Buenas tardes. Hoy veremos principios sin prejuicios. Primera de Timoteo, capítulo 5, versículos 17 al 25. Hoy en día, ¿cómo podemos darnos cuenta de que la iglesia donde nos congregamos está siendo guiada por principios bíblicos o no? Ya que como sucedió en la iglesia de Éfeso, no estamos exentos de que entren falsos maestros en la iglesia con el fin de dañarla. Todo comienza desde el liderazgo. Así que, considerando la importancia que esto amerita, hoy veremos 4 principios bíblicos que deben regir en el ministerio pastoral. Estos 4 principios te deben de llevar a estar muy alerta. Para esto, examinaremos el pasaje de lo general a lo particular. En lo que hemos visto hasta ahora en la epístola de Pablo a Timoteo, pues observamos una continua instrucción de un hermano maduro a otro hermano. Pero ahora nos centraremos en una serie de principios que Pablo encarga solemnemente en la presencia de Dios a Timoteo. Versículo 21 dice: Te encargo solemnemente en la presencia de Dios y de Cristo Jesús y de sus ángeles escogidos, que conserves estos principios sin prejuicios, no haciendo nada con espíritu de parcialidad. Esto quiere decir con favoritismo. Desde este punto, desde este versículo, nos estamos dando cuenta de la importancia de los mandatos que deben regir sí o sí en la iglesia para tener un buen orden y un buen gobierno. Además de esto, observamos una confianza que tiene el apóstol Pablo en Timoteo. ¿Por qué? Porque le encarga estas ordenanzas, estos principios, estos mandatos. Y de esto estaremos hablando a partir de ahora. Principio número 1 que debe regir en el ministerio pastoral. El anciano debe gobernar bien. Versículo 17a dice: Los ancianos que gobiernan bien sean considerados dignos de doble honor. La función de un anciano, de un líder en la iglesia, es el gobierno espiritual en la iglesia. La palabra gobierno quizás lo podríamos malentender como estar en una posición de jefe, pero la palabra en sí nos refiere a alguien que sirve de ejemplo, es decir, de modelo a seguir. El anciano debe de ser alguien que cuida y que dirige, y el que dirige debe de ser alguien como el que sirve, como dice Lucas 22, 26c, que dice así: y el que dirige como el que sirve. Así que tú como anciano, tu testimonio es de alguien que imita a Cristo y que los demás podemos seguir tu ejemplo. Ahora, si nos damos cuenta, la palabra dice que el anciano no solamente debe de gobernar, sino que debe de gobernar bien. Y de esta forma también observamos que Dios tiene un cuidado de sus siervos. ¿Por qué? Porque también un líder de la iglesia tiene derecho a ser remunerado por su labor en el Señor. Primera de Corintios 9:14 dice: Así también ordenó el Señor que los que proclaman el evangelio vivan del evangelio. Y cuando habla de que los ancianos que gobiernan bien sean considerados dignos de doble honor, se refiere a que estos hombres deben de ser estimados, deben de ser respetados y también deben de ser merecedores de una justa compensación económica. Y esto se puede deducir porque si continuamos con el pasaje, versículo 18 dice así: porque la escritura dice: no pondrás bozal al buey cuando trilla,
y el obrero es digno de su salario. Pablo citó Deuteronomio capítulo 25, versículo 4. No pondrás bozal al buey mientras trilla. Esto se refiere a que en ese entonces, o puede ser que actualmente todavía se dé en algunas partes, este animal, mientras realizaba su trabajo de trillar, esto significa separar el grano de la paja después de la cosecha del cereal, no debía de tener puesto un bozal. ¿Por qué? Porque también este animalito tenía el derecho de comer mientras realizaba su trabajo. Entonces, considerando esta metáfora, observamos, uno, el cuidado que Dios tiene por estos animales. Y número dos, que el que trabaja también merece ser recompensado por su esfuerzo. Y también está en Lucas 17, que el obrero es digno de su salario. Así se menciona en este pasaje. Ahora, como iglesia, hemos de preguntarnos, ¿respetamos a nuestros pastores que gobiernan bien? Hasta ahora hemos visto el principio número 1 que debe regir en el liderazgo de la iglesia. El anciano debe gobernar bien. Ahora vamos a ver el principio número 2. Un anciano debe trabajar en la predicación y en la enseñanza. Versículo 17b dice que deben de ser considerados dignos de doble honor. 17b dice, principalmente, en especial, sobre todo, los que trabajan en la predicación y en la enseñanza. Esto quiere decir que es un trabajo que más que en sí de la cantidad de trabajo se refiere al esfuerzo que hay en ese trabajo que se realizó. Es un trabajo que te lleva hasta el agotamiento. Entonces, también se puede deducir que dentro del liderazgo quizás hay algunos ancianos que trabajan más duro que otros y por lo tanto llegan a sobresalir dentro del ministerio. En el comentario bíblico de John MacArthur dice que la primera actividad, refiriéndose a la predicación, corresponde a la proclamación e incluye también la exhortación y la admonición de todo el rebaño. La segunda, es decir, la enseñanza, tiene que ver con producir un fortalecimiento esencial contra la herejía y se enfoca más en la instrucción paciente de cada creyente. Entonces, vemos ese trabajo arduo del anciano que debe de estar, debe de cuidar el rebaño del Señor. Hasta ahora, y como líderes en las diferentes iglesias, pues también es un buen tiempo para examinarte. ¿Gobiernas bien la iglesia de Cristo? ¿Te esfuerzas al preparar el alimento espiritual en tus predicaciones, en tus enseñanzas? Pues bueno, hasta ahora hemos visto dos principios que deben regir en el liderazgo de la iglesia. Uno, que el anciano debe gobernar bien y por ende debe de ser respetado. Número 2, un anciano debe trabajar en la predicación y la enseñanza y por lo tanto también debe de ser considerado por el resto de la iglesia, compensado justamente. Ahora vamos a ver el principio número 3. El anciano no es intocable. Versículo 19. No admitas acusación contra un anciano a menos de que haya 2 o 3 testigos. Quizás el apóstol Pablo haya tenido presente el Antiguo Testamento, donde básicamente en Deuteronomio 19 del versículo 15 al versículo 21 habla de cuidar
de los falsos testigos a cualquier persona acusada de pecado. Y de este versículo como tal podemos aprender que la acusación de un anciano es un asunto muy delicado que requiere un proceso minucioso, como bien lo establece Mateo 18. Sin embargo, también la palabra de Dios cuida al rebaño de hombres que, estando en el liderazgo, continúan en pecado. Por tal razón se asume que los pastores, no por el hecho de estar en el liderazgo, significa que son intocables, ya que siguiendo el proceso de disciplina, al no haber un arrepentimiento genuino, se tendrá que comunicar el asunto a la iglesia. Versículo 20. A los que continúan en pecado, repréndelos en presencia de todos, para que los demás tengan temor. Del griego es phobos, de donde viene la palabra fobia. ¿Temor de qué? De pecar. El principio número 3 lo podemos acentuar en el hecho de que el anciano no es intocable. Sin embargo, al ser un asunto muy delicado, se debe tratar con cuidado. Y de ser comprobado el pecado, confrontado el pastor y ante una falta de arrepentimiento, se les debe reprender delante de todos. Bueno, pues hasta ahora ya llevamos 3 principios que deben estar presentes en la iglesia con relación a los ancianos. Y principio número 4, que es el que veremos a continuación, está en el versículo 22. No impongas las manos sobre nadie con ligereza, compartiendo así la responsabilidad por los pecados de otros. Guárdate libre de pecado. Este versículo se refiere a no poner en el ministerio de liderazgo de una manera rápida, de una manera que sencillamente uno lo realiza sin haber realizado una investigación profunda, que se impone las manos con ligereza, que al momento de poner a alguien en el liderazgo con rapidez y no considerando una investigación seria, pues estaría participando de pecados ajenos de hombres no calificados para el ministerio. Entonces, para los pastores, no se trata de poner a hermanos en el ministerio solamente porque es alguien que me cae bien o que yo vea algunas capacidades humanas. No se trata de eso. Debes de ser bíblico. Ahora que hemos terminado los 4 principios que deben de estar en la iglesia con respecto a los ancianos, Pablo da una recomendación a Timoteo, considerando su condición de salud. Versículo 23. Ya no bebas agua sola, sino usa un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. En ese entonces era mejor tomar vino que agua, ya que era más fácil tener alguna infección por beber agua contaminada. El vino actuaba más bien como un desinfectante. Y esto me hace pensar, y lo podemos ver a la luz de la palabra, que Timoteo, con todo y enfermedades, estaba al servicio de Dios. Entonces, esto sí o sí nos debe de llevar a examinarnos. Es básicamente una cachetada con guante blanco. ¿Por qué? Porque tú y yo podemos conocer a personas que aún con temas de salud sirven a Dios sin excusas. ¿Qué excusas pones tú en tu servicio al Señor? Y por último, versículos 24. Los pecados de algunos hombres ya son evidentes, yendo delante de ellos al juicio, pero a otros sus pecados los siguen. De la misma manera, las buenas obras son evidentes, y las que no lo son, no se pueden ocultar. Básicamente se puede ver de hombres que sencillamente, pues por pecados que son muy evidentes, resulta que no son calificados para estar en el servicio al Señor. Y otros
que pues con el paso del tiempo, pues se va a ir viendo esos pecados que sí o sí saldrán a la luz. Y también esto se hará evidente. Bueno, pues hasta ahora que ya hemos visto estos principios, pues sí nos deben llevar a estar atentos, advertidos, y también como hombres que están en el liderazgo, pues esto nos debe de llevar a examinarse, saber si realmente uno está cumpliendo estos principios bíblicos que marca la palabra de Dios. Gracias a Dios por su palabra.